No, ya. Buenas noches, profesora Duani y compañeros en general. Esperando que se encuentren bien de salud. Aquí el grupo 7 de cálculo diferencial. Vamos a exponer nuestros problemas del quinto seminario. Empezamos con el problema 7 que me tocó a mí. Dice, un punto P del origen de coordenadas y se desplaza por la recta Y, que es igual a x sobre 3 en el primer cuadrante, con una velocidad constante de 3 centímetros por segundo. Nos pide hallar la variación del área del triángulo OPQ. Y bueno, acá tenemos el problema graficado. Pues tenemos aquí el primer cuadrante con el eje X. Y nada, reemplazamos con lo que nos dice en el problema. Y nos pide que hallemos después de 4 segundos inicia el movimiento. Operamos todos los que tenemos 3 coseno de teta por centímetros por segundo, que es igual a 2,946 centímetros por segundo. Bueno, operamos, despejamos, luego nos sale que, 24m, que es igual a xm más x al cuadrado, nos sale que es x al cubo sobre 24 menos x. Nada, despejamos y reemplazamos los valores, nos sale 29,815 centímetros por segundo. Le puedo dar paso a mi siguiente compañero para que exponga el problema 10. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Voy a hacer la explicación del problema 10. Nos dice que la ley de Newton, donde la magnitud F se expresa mediante la siguiente expresión, donde G es la constante gravitacional y R la distancia entre los cuerpos. En el apartado A nos dice, encuentre la derivada de F de efecto de R, explique su significado y qué indica el signo menos. Y bueno, con el primer punto, el A, vamos a derivar F respecto de R. Él sería F, esta expresión, y ahora procedemos a derivar el R al cuadrado en el denominador, lo pasamos arriba al numerador, poniéndolo de esta forma. Y ahora procedemos a derivarlo. Entonces, el 2 como es exponente pasa al factor como producto y disminuye un número exponente. Y nos queda esa expresión. Y ahora el R al cubo lo regresamos al denominador, quedándonos así. Y ahora, si los dos planetas se acercan, como en este caso, R1 es mayor que R2, el diferencial de R saldría negativo. Y significaría que, como esto es negativo, estas constantes son positivas, todos estos, y por el signo menos sería un valor positivo, que nos indicaría que el valor de la fuerza está aumentando a medida que el radio que la distancia entre los centros se reduce. Y si en caso se alejan los cuerpos, R2 es mayor que R1, dándonos el diferencial de R un valor positivo, donde el DR positivo, y todo esto nos sale un valor positivo, y por el signo menos nos sale un valor negativo. Y el diferencial de F significa que la fuerza está disminuyendo cada vez que se aleja. Y ese sería el significado. Y ahora en el apartado B, nos dice que supongamos que la Tierra trae un objeto con una fuerza que disminuye en proporción a 2 newton por kilómetro. Cuando el radio es 20.000 kilómetros, ¿con qué rapidez cambia esta fuerza cuando el radio es 10.000 kilómetros? En el primer caso nos dan que la razón de cambio es menos 2 newton por kilómetro, cuando el radio es 20.000 kilómetros. El 2 al cubo lo sacamos de toda esta expresión. En el segundo caso también lo que nos piden es esta expresión, donde esta expresión lo podemos observar acá. Y para hacer el cálculo, reemplazamos esto
que sería el diferencial de F2 sobre el diferencial de R2, que es nuestra incógnita. Aquí lo reemplazamos y nos queda así. El 8 pasa a multiplicar y quedaría menos 16 newton por kilómetro, lo que significa que la fuerza disminuye a proporción de 16 newton por kilómetro. Y esa sería la respuesta. Ahora le paso con mi compañero Rubén Quispe. Muchas gracias, compañero, por el pase. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. A continuación realizaremos el problema número 23 del quinto seminario. Nos dice lo siguiente. Supongan que una función es continua en el intervalo cerrado del 1 a 6 y derivable en el intervalo abierto también de 1 a 6. Supongan también que f de 1 es igual a menos 2 y que la derivada de dicha función es menor o igual que 10. Para todo x que pertenece a 1 a 6 cerrado. Encuentre el mayor valor posible que f de 6 puede tomar. Con los datos que tenemos los ordenamos y automáticamente se nos viene a la mente un famoso teorema, ¿no? Del valor medio. Ordenamos nuestros datos. ¿Y qué nos dice dicho teorema? De que si cumple que es continuo en dicho intervalo y obviamente cerrado y que es derivable en dicho intervalo abierto, tenemos también el dato f1 y cómo varía la derivada de dicha función, ¿no? Entonces, ¿existe algún x que pertenece de 1 a 6 cerrado? Sí que la derivada del f de x es igual al f de 6 menos f de 1 sobre 6 menos 1. Obviamente, operamos dicha ecuación y obtendremos, ¿no? El valor o de dónde varía el f de 6. Nos dice que es igual a menor o igual que 48 y nos piden su valor máximo, ¿no? Que sería igual a 48. Eso sería el problema número 23. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenos días a todo oyente de este problema. Pues a mí me tocó exponer el problema 28, que lo voy a exponer. Este nos dice, sea el f de x igual a u, o sea, esta función, nos presenta esta función y nos pregunta, y nos pide hallar la razón de cambio del área del triángulo formado por el eje y. A ver, primero vamos a graficar la función. Más o menos esa sería la gráfica. El eje X, el eje Y, el eje X, y aquí lo vamos a presentar. Más o menos sería así. Pero por cuestiones de comodidad, lo trabajamos de esta forma. O sea, es básicamente una parte de la gráfica. Ahora, nos pide la razón de cambio del triángulo formado por el eje Y, la recta tangente T y la recta normal N. La recta Y, la recta tangente T y la recta normal N, básicamente. Estaría. Pero a ver, ahora lo voy a borrar, ahora que ya entiende qué es lo que nos pide. Ahora, en el instante donde T corta al eje X en el punto 4 tercios, punto y coma 0. O sea, justamente donde T corta el eje X en el punto 4 tercios, punto y coma 0. Aquí, le pusimos el punto W justamente por comodidad. 4 tercios, punto y coma 0. Esta parte lo voy a explicar a continuación, porque nos dice, si W, o sea, este punto, aumenta a razón de 4 unidades por segundo, donde W,0 es la intersección de T con el eje X, la intersección de T, de la recta T con el eje X. Ese punto, básicamente. Ahora, explicamos la solución. Ahora, mira, esta es la recta, la ecuación del f de x. Ahora, para hallar la pendiente, o sea, para hallar la recta tangente, lo primero que debemos hallar es la pendiente. Porque como sabemos, previamente, y menos y sub 0, esta es la ecuación de la recta tangente, es igual a la pendiente x por x menos x sub 0.
De esta forma, para llegar a esto necesitamos la pendiente y 2 puntos. Los puntos le pusimos a y al evaluar en la función 1 sobre a al cubo. Ahora, tras derivar, obtenemos que 1 sobre x al cubo es menos 3 sobre x a la cuarta y que como nos lo presenta en el punto A, básicamente, sería menos 3 sobre a la cuarta. Pero bueno, eso es la tangente de este ángulo, que lo llamamos phi. Pero como lo vamos a trabajar de forma geométrica, un poco geométrica, necesitamos el ángulo de aquí, que sería alfa. Ahora, por ángulos, conocemos que la tangente de phi sería igual a menos tangente de alfa. Así que lo multiplicamos simplemente por menos, aquí se transforma en más, y la tangente de alfa sería 3, la x a la cuarta. En este caso, justamente como les dije, como es en el punto A, la tangente sería 3 sobre a la cuarta. Como es un punto que depende de una variable, que es 4t, porque justamente aquí nos dice que tiene una velocidad de 4 unidades por segundo en ese punto. Ahora lo evaluamos de esa forma. Aquí justamente evaluamos en los puntos. Aquí tenemos 1 sobre a al cubo y sobre b. O sea, estamos evaluando en los triángulos. Tangente alfa es 3 sobre a la cuarta, como vimos aquí. Intercambiamos. Y en este triángulo, vemos que la tangente de alfa es 1 sobre a al cubo sobre b. Le pusimos un punto b. Son variables, nada más. Y en este otro triángulo, ¿dónde está? En el triángulo grande. Más acá, tenemos que es C sobre A. Ahora, tras evaluar, obtenemos B y C en función de A. Y justamente en el gráfico, volvemos al gráfico, sabemos que A, este punto, más B, es el punto 4 tercios más 4 tercios más 4t. Y obtenemos A en función de t. Ahora, como sabemos, justamente necesitamos tanto la ecuación de la recta tangente como la recta normal. El producto de las dos pendientes nos da menos 1. Así que así obtenemos la pendiente de la recta normal en función a. Pero como tenemos la en función al tiempo, ya es cosa de reemplazar nada más. Ahora, lo que nos pide, justamente nos hallamos la tangente, justamente nos piden el área. Para hallar el área necesitamos también este ángulo. O sea, básicamente necesitamos la base y la altura. Tomemos como base todo esto y la altura. Necesitamos C, que ya lo tenemos, A, que ya lo tenemos en función del tiempo, y nos faltaría el E. Lo hallaremos en función al teta. El teta, que es la pendiente de la recta normal. Así que ahora vamos a ello. La pendiente, o sea, el tangente de teta sería que ya lo hayamos previamente, porque el producto de pendientes es menos 1, sería a la cuarta sobre 3, evaluando en el punto. Ahora, y aquí tenemos a E en el triángulo, justamente de aquí. Tenemos que la tangente es E sobre A menos T. Y en este triángulo pequeño también tenemos que en el triángulo principal, 1 sobre A al cubo sobre D. Ahora obtenemos el D y obtenemos el E. Pero, justamente es bastante importante. L. Ahora, hallamos el área. Justamente base E más 1 sobre A al cubo más 3 sobre A al cubo. Y lo tenemos aquí multiplicado por A, que es la altura, y sobre 2. Operando nos da el área en función a la. Pero como tenemos el A, es cosa de reemplazar, que sería 1 más 3. Más 3t a la séptima. Más 9. Sobre 6 al cuadrado. Y ahora, si te pidieran en función al x, también es igual de simple. Puesto que, ¿de qué depende este A? Básicamente depende del punto en X, que justamente sería
X simplemente sería el A, y podríamos hallarlo justamente en el punto y cosa de reemplazar. Y, y listo. Ahora le paso a mi compañero Diego Atalaya para que explique el problema 31. Bueno, gracias por el pase. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó exponer el problema 31. Y bueno, y dice así, uno de los lados de un rectángulo está contenido en la recta, y todos de sus vértices pertenecen a la parábola y cuadrado más 22 igual a x más 10y. Si el triángulo se forma a la izquierda de la recta x igual a 6, y si las abscisas de los vértices sobre la parábola crecen a razón de 3 centímetros por segundo, ¿con qué rapidez cambia el área del rectángulo cuando la abscisa de dichos puntos es 1? Ya. Entonces, primero, graficamos la parábola. O sea, primero nos dan la ecuación de la parábola, que es igual a y cuadrado más 22 igual a x más 10y. Entonces, yo lo transformé hacia de esta forma. Primero el 10y lo pasé a restar, que sería igual a y cuadrado menos 10y más 22 igual a x. Entonces, si dándole forma, convenientemente le sumo 3 a ambos lados, cosa que aquí del lado del y me queda una cuadrática. Sería y menos 5 cuadrado igual a x más 3. Y bueno, ya tengo ahí la ecuación de la parábola. Entonces ahí solo sería cuestión de graficar. Como tengo ya el punto sería igual a en menos 3,5 sería su punto de origen. Y bueno, y ahí solo, y como al costado del x es positivo, entonces la parábola se dirige hacia el lado derecho, crece para el lado derecho. Entonces, y bueno, así sería aproximadamente la gráfica de la parábola. Y como me dicen, en la recta x igual a 6. Entonces, esta sería aproximadamente la recta x igual a 6. Y como me dicen que el rectángulo está contenido en la recta, o sea, un lado del rectángulo está contenido en la recta. Entonces, aquí yo le puse que como si estuviera contenido, ¿no? Y ahí le puse puntos suspensivos, ya porque claro, porque son 90 grados perpendicular a la parábola. Ya. Entonces ya tengo y me dicen que el punto X se está moviendo en 3 centímetros por segundo, a razón de 3 centímetros por segundo. Entonces, la derivada de X respecto al tiempo sería igual a 3 centímetros por segundo. Vale. Entonces, y bueno, si este lado, entonces aquí solo me quedaría hallar el área del rectángulo, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Eh, si este lado mide X, pero como del punto de origen hasta la recta igual a 6 mide todo 6, entonces sería aquí un lado del rectángulo mediría 6 menos x. ¿Vale? Y ya pues, teniendo este lado solo me faltaría la altura, ¿no? La altura sería igual a 2 por raíz de x más 3. ¿Eso de dónde lo saco? Reemplazando el x acá en la ecuación de la parábola, me quedaría una cuadrática, ¿no? Sería x más 3 y si le saco la raíz, me quedaría más menos y todo más 5. Y ya pues ir restando eso, el mayor menos el menor, me queda 2 por la raíz de x más 3. Entonces ya tengo el área del rectángulo. Tengo los lados, entonces puedo hallar su área, que sería 6 menos x por 2 por la raíz de x más 3. Y como me piden, con qué rapidez cambia el área del rectángulo, justo cuando la abscisa de los puntos mide 1. O sea, cuando es 1, mejor dicho. Entonces solo sería derivada del a respecto al tiempo para hallar su varianza, ¿no? Y entonces aquí solo sería cuestión de derivar, ¿no? Derivo primero respecto al 6 de menos x y luego respecto a la raíz de x más 3. Pero claro, aquí aplico regla de la cadena porque no puedo derivar el x en función del tiempo directamente. Entonces lo dejo como dx por dt. Y ya pues ahí solo sería cuestión de operar. Me queda 2 por la raíz de x más 3. Y claro, la derivada de 6 sería 0 y menos x me queda menos 1 por dx sobre dt. Más dos veces, aquí dos veces el 6 menos x por la derivada de raíz de x más 3, que me quedaría un medio por sobre la raíz de x más 3 por dx sobre dt. Y bueno, acá solo sería cuestión de reemplazar, porque como bien para la abscisa igual a 1, ya pues reemplazo el 1 y el dx sobre dt, me tengo que también es 3 segundos, 3 centímetros por segundo, entonces solo sería reemplazar, ¿no? Reemplazo, despejo y me sale el dA sobre dt es igual a aproximadamente menos 4,5 centímetros cuadrados por segundo.
Y bueno, de eso también de paso puedo concluir que el área estaba disminuyendo a razón de menos 4 centímetros por segundo. Y claro, va a llegar a un punto en el cual ya limite a cero, ¿no? Pero bueno, ya ese sería mi problema. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Y bueno, con nosotros será hasta la próxima. Muchas gracias.